Hola, bueno, pues voy a prescindir hoy de la cámara porque estoy en un lugar un poquito oscuro y voy a apagar mi cámara porque no se alcanza a ver. Pero vamos a comenzar. Hoy tenemos un bonito tema y un gran tema. Este tema nos va a hablar acerca de realmente si nos conocemos o no nos conocemos. Pero también quiero que me digan si me escuchan bien o por ahí anda fallando mi audio. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que sí se escuche bien y que todos estemos escuchando. Por favor, confírmeme. Si alguien no escucha, avísenme, por favor. Yo aquí te escucho muy bien, Alejandro. Buenas tardes. Perfectísimo. Muchas gracias, Mayra. Bueno, vamos a comenzar. Hoy les tenía preparado, y digo les tenía porque quería hacer una presentación que me quedó muy bonita, pero se las voy a compartir ahora que veamos la grabación, porque vamos a presentar la presentación, válgase la redundancia, y también la grabación en audio de esta sesión. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con la historia, y en la historia nos vamos a dar cuenta que a través de pues, muchos pensadores, muchos filósofos se han preguntado quién soy, ¿no? ¿Quién soy? El por qué soy y ese pensamiento crítico que también por ahí Descartes lo relaciona con, más bien lo manifiesta con quién soy yo. Y para hacerse esa pregunta dice, pienso y luego existo. Entonces, pienso que realmente soy yo, que existo. Y bueno, esas preguntas que se hace, también nos las hacemos nosotros, ¿no? Y en muchas ocasiones las circunstancias nos van llevando a creer, pensar quién soy. Pero todo cambia cuando del exterior se manifiesta algo. Por ejemplo, tener un recurso, tener una solvencia económica, por ahí me cambian las cosas. Si tengo un buen trabajo, también me cambian las cosas. Si tengo por ahí alguna angustia, pues también me cambian las cosas. Entonces, también por ahí Hegel manifestaba que nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento debemos de aplicarlo a toda nuestra vida, a toda esta manera de cómo podemos ir viendo, de qué manera estoy pensando, de qué manera estoy analizando. Y Hegel, en la teoría hegeliana, que es una manifestación de filosofía enorme y muy, muy, muy buena, pues comienza a decir que primero debe de existir una tesis que ya se formuló, que ya se realizó la idea, y que después de la tesis viene la antitesis, y después de la antitesis rompe toda esa tesis que ya se creó para crear una conclusión. Y esa conclusión nos lleva a una nueva tesis. Entonces, a través de la historia nos hemos venido tratando de preguntar quién soy. Y el tema de hoy precisamente es, ¿me conozco? ¿De verdad me conozco? Y quiero que no hagan trampa y que me digan, a ver, si realmente se conocen. Y quiero que pongan su puño cerrado de su mano derecha. Ahora que tengan su puño cerrado de su mano derecha, ahora díganme cómo está la M de su mano. Si está bien formada, si le falta una rayita, si tiene más de una rayita de la M, y después abran la mano y díganme si realmente conocían su M de su mano. Y con eso nos damos cuenta que a veces no nos conocemos, no nos preocupamos, mucho menos nos preocupamos de conocer pues, nuestro sistema endocrino, mucho menos nos preocupamos en conocer nuestras emociones y de dónde vienen estas emociones. Entonces, hay muchas teorías en las que nos vamos a quedar por ahí en el pensar realmente quién soy. Y de ahí viene un análisis en el que se sugiere, inclusive por ahí algunas escuelas lo toman como bandera,
y yo lo apropio también para comentárselos a cada uno de todos ustedes cuando tengo la oportunidad de hacerlo y de decirles, necesitamos tener nuestro sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de vida que tengo? Ese sentido de vida que tengo está relacionado con el resto de los demás, que está relacionado con que mi sentido de vida es tener un buen trabajo, mi sentido de vida es tener dinero suficiente para mis lujos, mis antojos, mi sentido de vida es tener, no sé, una mascota o unos animalitos por ahí que no son tan buenos que los tengamos porque están en peligro de extinción. Todo ese tipo de cosas realmente las necesito para poder saber que puedo tener mi sentido de vida y si realmente tengo ese sentido de vida o no lo tengo. Si ustedes me dicen que cualquier cosa externa es su sentido de vida, les voy a decir que ese no es su sentido de vida. Su sentido de vida es lo que ustedes tienen adentro, lo que ustedes van a realizar adentro de ustedes. Y principalmente, un sentido de vida puede ser tener el conocimiento. Puede ser el conocimiento, aprender a tocar la guitarra, tener el conocimiento, conocer un poco más de la historia, tener el conocimiento de muchas otras cosas más. Y eso, al final, nos va a ayudar a poder tener una libertad emocional en la cual vamos a tener esa satisfacción bonita de decir, estoy haciendo bien las cosas. De decir, quiero tener X cosa. ¿Por qué? Porque estoy preparado para hacerlo, ¿no? ¿Sí? Muchas veces tenemos por ahí, no sé, alguna idea de decir, voy a trabajar en el gobierno, pero no estoy preparado para eso. Pues a lo mejor nunca vas a estar preparado, vas a tener que hacerlo, vas a tener que trabajarlo. Pero cuando tienes una emoción de tu parte en la que te satisface tener mucho dinero a consecuencia de cualquier cosa, y diría Maquiavelo, el medio sustituye a los... No, ¿cómo va eso? Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Y bueno, eso no es tan bueno para algunas personas. Para otras personas puede ser bueno, pero ese fin que justifica los medios, pues a lo mejor no es tan ético. Y si trabaja en algún puesto que le acredita tener más de lo que debería, pues entonces el fin está justificado, según él, y tiene lo que quiere, pero no lo obtuvo a través de alguna manera más ética posible. Por lo tanto, entonces, ¿realmente eso es lo que quiero ser? ¿Quiero pisotear a la gente? ¿Quiero destruir al mundo para poder tener un recurso? ¿Puedo vender, como muchos gobernadores por ahí están ahí en cuestiones legales, donde han vendido agua y se supone que vendieron vacunas y murieron muchas personas? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero, no? Y cuando comienzo yo a preguntarme, ¿de verdad me conozco? ¿De verdad estoy siendo controlado, manejado por el resto del sistema, por las personas, por el trabajo? ¿O realmente si quiero ser yo como quiero ser, no? Y eso es lo más valioso. ¿Por qué? Porque, como por ahí también dicen, estoy trabajando, pero tengo que trabajar, tengo que ir al trabajo, tengo que cumplir las horas y me pagan, apenas me pagan. Obvio, no está contento con el trabajo, pero cuando una persona sí está contenta con el trabajo, pues entonces va con gusto, lo hace con esa emoción de desarrollar la labor que está realizando. Y entonces esa persona tal vez sí se conozca, porque está realmente contenta con su trabajo, con su quehacer, con las actividades que tiene. También, a través de la historia nos hemos encontrado con personalidades en las cuales, pues, llegan a hacer algo muy bonito y que a veces no es nada entendible, ¿no? Por ejemplo, comenzamos tal vez con Jesús. Jesús de Nazaret, quien fue
una persona que después de 100 años escribieron la Biblia. Nos pasamos por ahí con Mahatma Gandhi, una persona rica que dejó todo su dinero y se convirtió, pues, básicamente en un monje. Personas que al final de cuentas no les importaba el tener una riqueza, y lo que sí les importaba era tener un bienestar emocional que pudieran compartir con alguien que no les aportaba nada. Y eso para muchas personas, pues, no puede ser. Es increíble que pase todo eso. Así es de que, pues, muchas personas vamos a encontrarnos con dificultades en las que vamos a tener que compartir ciertas ideas. Pero también lo más bonito es hacer saber que esas personas, pues está bien, trabájale como quieras. Tal vez a mí no me perjudiques, pero pues tú trabájale como tú quieras, ¿no? Y de esa manera, pues no te pido que cambies, no te pido que hagas nada, y yo sigo siendo feliz con lo que tengo, con lo que quiero y con lo que soy. Eso es también una libertad emocional, el no criticar, el no juzgar, el no meterse con el resto de las personas. Obviamente eso va en una delgada línea en donde el abuso no va a ser permitido. Y si ese abuso llega a mi parte, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tratar de no estar ahí o de defenderme de alguna manera. Y si algunas otras personas están ahí, ahí está la gran teoría de la vida, en el sentido de que si a una persona le hacen daño y está cerca de mí, no voy a permitir que le hagan daño. Pero ¿qué creen? Si esa persona está ahí es porque quiere estar. Si esa persona está ahí es porque, pues, al final de cuentas decidió estar ahí y permite que le hagan daño. Entonces no podemos hacer nada. Lo que no está a nuestro alcance, no podemos hacer nada. Y si yo quiero controlar el mundo, pues ahí es una dificultad enorme. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar haciéndole saber al resto de las demás personas que hagan lo que quieren ser. Si por mí fuera, yo podría decirles, quiero que se conecten todas las personas de Aguascalientes, de Ciudad de México, de Guadalajara, es más, de todo el mundo. Y están obligados. Pues no, se conecta quien quiere conectarse, se conecta quien quiere escucharnos. Y digo escucharnos porque no soy yo siempre el que da la plática, la ponencia, sino también muchos ponentes con mucha calidad, en donde les dejamos a cada uno de todos ustedes una idea que pensar, una idea de reflexión, para saber que si ustedes quieren lograr algún cambio, pueden hacerlo. Otro de los detalles importantes para conocernos y saber que realmente quién soy es comenzar a revisar mi violentómetro. Existe por ahí un violentómetro que no le hacemos caso. Y ese violentómetro es muy escondido y muy calladito. ¿Por qué? Porque cuando a veces pensamos decir alguna palabra de cariño, como cuando le decimos a la esposa, al esposo, oye gordito, oye gordita, al final de cuentas es violencia, pero se disfraza mencionando que es cariño, pero al final de cuentas es violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a conocernos, aprender a saber que si quiero yo seguir recibiendo ese tipo de violencia, ¿me conozco o no me conozco? ¿Y hasta dónde quiero conocerme? ¿Hasta dónde permiten que el resto de las demás personas me maneje como yo de verdad quiero ser? Y ese es otro de los grandes problemas, que nosotros estamos envueltos en un mundo en el que tenemos el entorno del resto de las demás personas y tenemos que entrar en el mundo de estas personas para ser aceptados. Y es ahí otra de las complicaciones en donde no nos conocemos. Porque si realmente me conozco, quiero tener algo bien bonito, algo bueno, pues entonces voy a saber que se haga valer todo ese tipo de actividades. Y si no es así, pues entonces, pues ¿qué es lo que me va a ocasionar? Pues me va a ocasionar que tenga yo que estar metido ahí, soportando que tenga la violencia que me están dando.
Entonces, ¿me conozco? ¿De verdad me conozco o no me conozco? Así es de que, pues bueno, pues dentro de las muchas otras actividades que tenemos, pues recomiendo por ahí lecturas como Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles, también Hegel, las teorías hegelianas, que son muchas. Digo mucho porque estudiar a Hegel es apasionante, es tener por ahí un estudio enorme y de estar lee y lee la misma página para poder entender un poquito más acerca de Hegel. Y que yo sepa por ahí, inclusive en filosofía, hasta hay tipo de maestrías que estudian a Hegel específicamente, ¿no? Otra de las lecturas que les recomiendo es Descartes. Spinoza, también otra de las lecturas que les recomiendo es Spinoza. Y pues también mi libro favorito, El arte de la guerra. Y el arte de la guerra justamente nos habla que en aquel entonces se hizo justamente para poder enfrentar a el enemigo, a saber cómo voy a preparar mi terreno, cómo voy a conocer a mi contrincante, cómo voy a estudiar el ambiente en el cual me encuentro para poder saber de qué forma. Pero este libro lo vamos a transmitir a la vida cotidiana para saber de qué manera voy a enfrentarme en la guerra de la vida para poder tener realmente algo positivo. No se trata de una guerra en la que yo tengo que ganar o en la que yo voy a vencer o en la que voy a controlar. No, se trata de la guerra en donde yo quiero ser feliz, donde yo quiero lograr tener una tranquilidad. Y esa tranquilidad no quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiera, sino la tranquilidad es el saber que lo que yo hago, lo hago con gusto y lo hago con cariño y lo hago con emoción. Esa podría ser una libertad y una tranquilidad. El saber que yo me equivoco y que cuando me equivoco lo remedio o lo trato de remediar. Y después de que me equivoqué, pues entonces comenzar a trabajar sobre esa equivocación. Y si me doy cuenta que para mí esa equivocación puede ser muy buena, pues mejor le cambio al asunto, ¿no? Pero si me doy cuenta que esa equivocación fue bastante mala, pues entonces ya no vuelvo a meterme en eso, ¿no? Entonces, el conocernos realmente, pues vamos a aprender a concentrarnos para mí, para poder saber qué es lo que quiero, qué necesito y hasta dónde voy. Y el sentido de vida del cual les hablo también es el sentido en el que nosotros podemos encontrar cada una de las diferentes actividades y cada una de las diferentes maneras en las que tenemos que seguir viviendo. Pero ese sentido de vida no incluye a nadie ni a nada. Ese sentido de vida es propio. No sigamos viviendo solamente para trabajar, para gastar y al final de cuentas, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi sentido de vida? Busquemos cada quien el sentido de vida que cada uno tiene y trabajemos sobre ese sentido de vida. Y pues bueno, pues mil disculpas en esta ocasión. Dicen por ahí que no tienes que disculparte de lo que ya está pasando. Y como decimos en Psicología, Manual de una Nueva Vida, de toda adversidad tenemos una oportunidad. Y creo que las palabras que les acabo de decir me nacieron y me están saliendo sin una presentación. Así es de que cada uno fue en una mejora, porque cada uno seguramente no tuvo que ver una presentación, sino que tuvo que ver algo adentro de cada uno de ustedes, y eso fue lo mejor. Y eso fue el mejor sentido para poder interpretar cada una de las cosas en las cuales yo estoy mencionando, y que cada uno de ustedes pueda hacerse una presentación, una película, como ustedes quieran llamarle, pero el poder saber que realmente puede hacerme cambiar. Pero también, como les comentaba desde el principio, es bueno mencionar que esta plática a lo mejor
no les causó tanto interés. También es bueno saberlo. Y también a mí me hace sentir mejor el saber que aunque solamente una persona se conecte, pues yo estaré por aquí siempre, y no nada más yo, sino también las demás personas que pues tenemos ahí en la espera de estar con la ponencia que podamos tenerlo. Y bueno, pues damos las gracias a Adeline, Alma, Sandra, Mayra, y por ahí se me fue una persona. Ah, no. Sí, somos 6 personas. Y Lucio, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues si tienen alguna duda, alguna retroalimentación, alguna pregunta, con todo gusto, este es el momento. Bueno, pues... Hola. Yo. Sí. Miren, a mí este tema se me hace bien importante porque yo recuerdo, sí, y bueno, tomo tus palabras, Alejandro, acerca de que, bueno, a veces no hay una presentación, pero hay unas experiencias y explicaciones que el cerebro pues lo va captando de una manera en positivo, ya que no tiene más que el sentido de la escucha y de la imaginación para ver justamente presentaciones que no tienen presentaciones visuales, ¿verdad? Entonces, tu tema a mí me parece muy importante y creo que es uno de los más importantes del ser humano porque generalmente no nos conocemos, ¿verdad? Y cuando tú llegaste a decir, bueno, o sea, vean su puño, pues yo me quedé viendo mi puño y esperé, o sea, una explicación acerca de la M, que bueno, eso sería en cuestión a cada uno, pero es un ejemplo de el qué es lo que soy y cómo me reflejo ante mí. Yo recuerdo este tema cuando yo lo tomé en un diplomado que me preguntaban, ¿y quién eres? Y creo que es una pregunta que nos tenemos que quedar para respondernos a sí mismos de quiénes somos realmente, pero quiénes somos hacia nosotros mismos, como bien lo has explicado tú, en relación a conocerme, pero desde el fondo, ¿sí? Y desde los talentos personales, más allá del nombre que, bueno, ese nos los pusieron de pila, papás, o que no sé quién haya sido, ese es el nombre por el que nos han conocido, pero conocernos como, lo que nos reconocen, o sea, los terceros, pero conocernos nosotros mismos, pues es algo todavía como que para bastantes horas, para meditarlo, para vernos, para apreciarnos. Y agradezco los libros que tú has recomendado. Por ahí te mandé el libro del, del, del ay, se me fue de la guerra, ¿sí? Que se me hace, para mí es un manual. Yo digo que dedicada a las finanzas, justamente también es un manual dedicado para las finanzas, porque engloba en todos sus capítulos todas esta forma de cómo enfrentarnos en este tema a sí mismos, en temas financieros, porque habla mucho del oponente, ¿no? Que muchas veces el primer oponente somos nosotros mismos. Entonces yo te agradezco mucho este tema que me ha venido a retumbar nuevamente, a volverme a hacer esa pregunta que tenemos que hacerla, creo que de una manera consecutiva y muy seguida de quiénes somos. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos conociendo también vamos cambiando como seres humanos, como tú lo dices, de acuerdo a las situaciones, las circunstancias. Y retomo que tú sabes esa frase, creo que sí, porque o sea, creo que lo recuerdo, que hay que primero tener el ser para, para tener. ¿Cómo va la frase? ¿Te acuerdas? Es el ser para ser y para tener. Entonces, empecemos, o sea, por nosotros mismos. Y pues bueno, por ahí los que se han unido a esta charla, creo que es una de las charlas más importantes y seguramente más adelante tú harás esto con alguna presentación porque esta plática debe de ser, o sea, totalmente repetitiva. Creo que mínimamente una vez al año sí tendríamos que voltear a vernos en nosotros mismos y preguntarnos cuál es nuestro sentido de vida.
Por ahí un libro que a mí me gusta bastante, que es difícil de leer, justamente es es el sentido de vida, pero es un poquito eh, difícil de entenderlo, que se habla mucho en en la psicología, de Frank, algo así es el apellido del Víctor Frank, El sentido de vida de Víctor Frank. así es, exacto. Sí, Ese. sí, sí. Pero ese para poderlo leer es apenas una plática como la que tú estás dando acerca de cómo verlo, y creo que no es en una plática, tiene que ser como en algunas sesiones para que vayamos a usar retomando poco a poco esa parte en la que se va meditando así, y bueno, en introspección, o sea, cada uno de nosotros, porque eso es importante para nuestro exterior, porque eso es importante para lo que está hecho este grupo, que son en cuestión, que muchas veces pues no encuentran, o sea, ni el sentido de vida personal, por eso andan buscando en otros lados y no tienen esa ancla, porque somos, o sea, tenemos que tener en primer lugar esa ancla para de ahí, o sea, seguir. Y digo, retomo esto porque después de saber, o sea, quién soy yo, es el siguiente paso es ¿y cuál es mi propósito de vida? Que ese es otro tema muy grande, que es otro taller muy grande, en el de que si tenemos un sentido de vida y tenemos un proyecto de vida, pues siempre vamos a tener un por qué y para qué, por qué vivir de tal forma que tengamos esa integridad que tú de tanto nos estás hablando. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Y sí, efectivamente, para poder tener un proyecto necesitamos de tener un sentido. Y una vez que tengamos el sentido, comenzamos con el proyecto. Y efectivamente, si nos comenzamos, yo creo que sería una muy buena idea como retomar por aquí las pláticas en donde podemos ir estudiando a, a Víctor Frank, no sé, inclusive hasta Maquiavelo. Me cae medio gordito Maquiavelo, pero tiene muy buenas cosas, tiene muy buenas cosas, y entonces podríamos ir creciendo cada vez más entre todos, y yo espero que el próximo martes tengamos a alguien más que estén escuchando. Por ahí vamos a buscar, vamos a tocar puertas de saber si alguien más por ahí nos quiere dar una plática, y pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por todo, y si no hay alguna otra duda, comentario. Bueno, pues damos las gracias y cerramos sesión. Nos vemos próximo martes. Gracias a Un Motivo y Psicología Manual de una Nueva Vida, que siempre estaremos, siempre presentes para todos ustedes y los que se quieran unir. Y también los que quieran escuchar esta grabación completita y que si llegaron hasta este punto es porque realmente quieren tener su sentido de vida. Muchas gracias.